Juego de Tronos: El ascenso del Rey Dragón. Valirio 81, 90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Decenas de familias de este pueblo andal se enfurecieron cuando su jefe, Beric, les dijo que les habían robado las cabras. Esas cabras eran sus pocas posesiones y también un importante medio de producción. Si les dieran 2 monedas de oro para deshacerse de ellas, serían apenas mejores que los bandidos. Pero en ese momento no importaba. Lo que necesitaban era encontrar la manera de recuperarlas. ¿Organizar a la gente para combatirlos?, sugirió alguien, pero fue rechazado de inmediato. El pequeño Hervik dijo que los del otro bando montan a caballo y tienen una armadura excelente. ¿Qué podemos usar para combatirlos? El que hablaba era el hijo de Beric y el padre del joven castaño, la fuerza de combate de la aldea, Raimond Brazo Gigante. Tal como su apodo indica, sus 2 brazos son casi tan gruesos como la cintura de un hombre adulto. Después de escuchar lo que dijo, los campesinos que querían resolver el problema por la fuerza guardaron silencio, pero sus ojos aún mostraban reticencia. Como líder de los Shen Wei, Weirik naturalmente prefiere una solución pacífica. Después de todo, en su opinión, es mejor que nadie muera. Al pensar en esto, dijo: no podemos quedarnos de brazos cruzados. Los corderos nacerán en unos meses. Si no podemos rescatarlos, no sé cuánta gente morirá de pobreza. Tras pensarlo largo rato, les contó a los aldeanos su plan. ¿Qué les parece? Todos juntamos dinero y vamos a buscar a esa gente a ver si podemos rescatarlos. Quienes puedan dar dinero probablemente no sean bandidos. Quizás sean mercenarios que buscan carne. ¿Por qué no les damos dinero y lo tomamos como una lección? ¿Cómo es posible?, dijo alguien más con descontento. Es nuestra, ¿para qué gastar dinero en comprarla? Conozco gente en otras aldeas. Cada familia tiene una espada. Si no funciona, simplemente denles dinero. ¿Por qué somos tantos? No creo que no podamos derrotar a esos cabrones. Sus palabras fueron recibidas con aplausos. Al ver que los demás estaban a punto de traer armas de casa, el líder, Beric, tocó la campana y maldijo. Tonterías. Miró a la multitud inquieta y dijo con calma: sé que todos están molestos, pero piénsenlo, ¿cómo sabemos cuánta gente hay? He vivido mucho tiempo y vi parte del mundo de joven, pero tú nunca has visto a esos grupos mercenarios, con cientos de personas saliendo en masa. Ni te menciones, ni siquiera la gente de las aldeas vecinas, incluyendo a los nativos del este, podría ser suficiente para que los aniquilen a todos. ¿Acaso quieres exterminar a todas las familias de nuestra aldea? La voz del anciano era sincera y razonable, lo que calmó de inmediato el ruido. Finalmente, después de reunir 4 monedas de oro y 600 monedas de plata, a la mañana siguiente, el anciano tomó a su hijo, a su nieto y a varios jóvenes del mismo pueblo y partió a caballo. En el pueblo de Roina, que se encontró con la misma situación, aunque tomaron la misma acción, su intención era la opuesta. Así, sin que Lin Jie y los demás lo supieran, la gente de ambos grupos corría hacia ellos. Pero en ese momento la escena en el campamento era completamente diferente. Esto sabe muy bien, pero le falta el jugo del alma. Al recordar el festín de cordero de anoche, Lin Jie no despegó los dientes de las espinas hasta la mañana. En un mundo sin palillos, este es el mejor sustituto. Su bebida, señor. A su lado, Dolly ya le había preparado el desayuno y le había servido un vaso de cerveza. Después, se quedó de pie junto a él, muy erguido. La próxima vez, solo vierte un poco de agua, chico. No quiero madrugar. Mirando al ex-esclavo, ahora adulto, Lin Jie dijo esto, pero su mano, naturalmente, lo jaló y le pidió que se sentara a su lado para comer juntos. Aunque no había crecido mucho en los últimos días, había ganado mucho peso en ese ambiente de abundancia de comida y ropa. Incluso al ducharse, Lin Jie podía ver los músculos ligeramente abultados del otro. Pero es una lástima que la mentalidad del niño siga anclada en la de un esclavo. Aunque Lin Jie se ha esforzado al máximo por cambiarlo, aún no logra deshacerse de la identificación con su identidad. Quizás teme que su amo vuelva a ser infeliz algún día y los venda a él y a su hermana a otros. Iván lo adivinó, pero no podía preguntar directamente, así que solo podía esperar y ver qué pasaba. Voy a patrullar el oeste más tarde, ¿puedes venir conmigo? Lin Jie comió las chuletas de cordero que le sobraron de la noche anterior con pan blanco, añadió salchicha ahumada y las acompañó con un vaso de cerveza. Miró al joven que tenía delante y le dio sus propias ideas.
Quería entrenarlo, pero este dudaba un poco. ¿Por qué tienes miedo? Al ver que el niño bajaba la cabeza, sonrió y le dio una palmadita de Dolly en el hombro. No te preocupes, puedo esperar a que crezcas. No, señor, solo tengo miedo de retrasarlo. El niño estaba un poco asustado, temeroso de haber molestado al adulto, y se apresuró a explicar. Jajaja, rió Linji aún más fuerte. Le dio una palmadita en la cabeza, sacó la daga que había preparado hacía tiempo de junto a su cama y se la lanzó. No te preocupes, hermano, te cuidaré, dijo. El campamento comenzaba a tomar forma en ese momento. Sus tiendas estaban bastante lejos de la lejana obra y eran muy grandes. Las tiendas de Linji y los demás estaban ubicadas en una pequeña ladera de tierra, rodeadas de vallas de madera. Debajo de ellas se encontraban las residencias de los soldados y antiguos esclavos, extendidas a lo largo de 2 zanjas de drenaje. Las coloridas tiendas eran irregulares, y entre ellas se encontraban numerosas tabernas temporales, baños, aseos y vendedores. De vez en cuando, una caravana se detenía aquí. Tras maravillarse de que alguien se asentara allí, los soldados intercambiaban su salario por una copa de buen vino, un momento de cariño de una mujer, o aprovechaban el alcohol para buscar una mesa y apostar todo su dinero. Incluso los Inmaculados, con permiso de los adultos, participaron, liberando sus nervios que habían estado paralizados quién sabe por cuánto tiempo, y estaban muy felices. Por ello, muchos de los que inicialmente seguían las caravanas quisieron probar suerte al ver esta vitalidad. Invirtieron todos sus recursos en comprar herramientas y se fueron al bosque a establecerse. Había bastantes de ellos. Al ver esto, Linji y sus amigos se alegraron mucho. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Mientras no causen problemas y sean obedientes, no les será imposible unirse. Sin embargo, a medida que se reúne más gente, surgen nuevos problemas para todos, es decir, problemas políticos y económicos. El mayor problema entre ellos es el económico. El impuesto por sí solo es suficiente para darles un dolor de cabeza a Alvin y su equipo. Tantas caravanas pasan y se quedan aquí todos los días, haciendo negocios y descansando, y confiando en su protección para evitar los ataques de los bandidos. Es imposible no darles un centavo. Además, la situación financiera de Linji y su equipo no es muy optimista en estos momentos. No tienen nada que exportar. Diariamente solo gastan dinero y no ganan nada. Con tantas idas y venidas, es difícil predecir si podrán sobrevivir hasta fin de año. Pero, si les pides que paguen impuestos, tememos llamar la atención. Si esas ciudades estado de libre comercio causan problemas, no podremos soportarlo. Pero, si no pagas impuestos, podrían no poder mantener al ejército en unos meses. Solo para la comida diaria de la gente y los caballos, además de la necesidad de comprar otros suministros adicionales, se gastan cientos de monedas de oro al mes, pero no se obtiene ni un solo dígito. A Jenny se le cae el pelo de tanto calcular las cuentas a diario, lo cual es realmente desgarrador. Rex casi los está volviendo locos por esto e insiste en reemplazar a la gente. De lo contrario, sería demasiado injusto dejar solo a O. Por suerte, la chica lo hizo voluntariamente y no se quejó. Simplemente se asignó un poco más para comprar algunas cosas raras, y el dinero quedó registrado en la cuenta. Linji y los demás simplemente hicieron la vista gorda. Si no fuera por el estricto control de gastos de su hermana mayor, habrían tenido dificultades este mes. A estas alturas, el grupo llevaba casi 3 días discutiendo y aún no había llegado a un plan que satisficiera a todos. Wang Wu estaba tan furioso que quiso desenvainar su espada y robar a todos los vendedores para resolver su urgente problema. Los pocos estaban tan asustados que tuvieron que convencerlos de que, si lo hacían, podrían quedarse sin comida. Al final, la solución quedó sin resolver. Tras la batalla anterior contra los Dothraki, solo quedaban 260 de las 300 tropas nativas, y solo 677 de los 700 inmaculados. Afortunadamente, no hubo que pagarles. Este beneficio fue elogiado por Iván en repetidas ocasiones. Sin embargo, algunos soldados nativos incluso tenían relaciones con las chicas que trabajaban en los baños, lo que aumentaba aún más sus gastos diarios. Con un salario mensual de 15 widi, aún podían tener un excedente para mantenerse, pero con una boca más que alimentar, solo podían recurrir a la extorsión. Claro, mientras no sea excesivo, a nadie le importará. Los señores de arriba no son tan ociosos, y todos conocen los límites. Como mucho, no pagarán al comer ni beber, o dejarán que los vendedores ambulantes les pidan renta. ¿Qué? ¿Dijiste que alguien quería verme?
Al oír esto, Iván, desde la tienda, aflojó la mano manchada de tinta, alzó sus ojos verde claro y mostró una extraña sorpresa. Había visto muchas caravanas, pero esta era la primera vez que oía a alguien preguntar por su nombre. Oh, no, ese soldado dijo que quería ver al gerente y luego fue directamente a verlo. Este tipo, tengo que explicárselo claramente a mis subordinados la próxima vez, pensó. Normalmente, Iván le entregaría este tipo de cosas a un viejo esclavo llamado Selvan, quien solía ser mayordomo. Pero por lo que dijo el soldado, era obvio que no lo sabía, y solo pudo encontrar a ese amo. Pero ya que estoy aquí, vamos a conocerlo. Tras pensarlo, no se negó. Además, quería tomarse un descanso y deshacerse del papeleo. A Iván no le importó y dejó la pluma de caña en la mano. Pidió que alguien limpiara la mesa. Después de pedirle a alguien que preparara una jarra de vino, esperó allí, con ganas de ver quién era la otra persona. Por otro lado, después de que un grupo de personas finalmente encontrara el campamento de esos supuestos bandidos, al anciano líder de la aldea, Birik, se le salieron los ojos de las órbitas. Al principio pensó que el otro grupo era solo un equipo de mercenarios un poco más grande, y que debería ser capaz de lidiar con ellos incluso con un gran número de personas. Pero tras ver el inmenso mar de tiendas y la enorme obra en plena construcción, finalmente comprendió que no se trataba de bandidos ni mercenarios, sino de un grupo de maestros que se preparaban para construir una nueva ciudad allí. Según su comprensión, este grupo de personas podría querer vivir aquí mucho tiempo. Viendo la magnitud de la obra frente a él, hasta un ciego podría adivinar qué quieren hacer. Ahora que lo sabe, lo más importante es averiguar qué quiere hacer este grupo y si esto lo afectará a él y a su aldea en el futuro. Además, también puede mencionar la redención de ovejas, pero con solo ver la gran cantidad de soldados entre ellos, siente que es bastante intrigante. Siguiéndolo, el niño castaño, el pequeño Herbie, también tenía los ojos desorbitados, con una expresión increíble en el rostro. Solo recordaba que cuando trajo a su hermano a pescar el mes pasado, todavía era un bosque y una pradera. Fue hace solo unos días, contó con los dedos, pensó en ello y luego lo dejó, su mente ahora se sentía atraída de nuevo por el deslumbrante paisaje del camino. Después de entrar por la puerta de madera, el niño, que nunca había visto el mundo, se sintió inmediatamente atraído por los numerosos vendedores ambulantes, algunos vendiendo comida, algunos haciendo malabarismos, algunos vendiendo vino, algunos trayendo juguetes raros y algunos simplemente extendiendo una manta, armando una pequeña carpa y comenzando a vender sus productos. Las caravanas más grandes no tienen que hacer esto. En cuanto llegan, firman un acuerdo de compra con el administrador del campamento. No tienen problemas para vender comida, armas, armaduras y esclavos. Los comerciantes más pequeños, por su parte, no tienen la capacidad ni el dinero para vender tanta mercancía. Solo se les permite comerciar en una zona del campamento tras pagar el alquiler. Sin embargo, tienen la ventaja de estar rodeados de gente y no tienen que preocuparse por los clientes. Ya sabes, en un lugar donde los bandidos están desenfrenados, es increíble encontrar un lugar de reunión grande, seguro y animado, pero realmente lo encontraron, y todos dijeron que este año fue realmente un año fantasma. Mientras su padre y su abuelo no prestaban atención, el pequeño Herbie, que llevaba mucho tiempo intrigado por el paisaje, se escabulló con decisión, se mezcló con el campamento, se apretó entre la multitud y caminó por el camino lateral, mirando a su alrededor, queriendo ver qué se vendía allí. Beric, quien desconocía la desaparición de su nieto, fue conducido por sus sirvientes a la legendaria residencia del anciano. Caminó por el campamento, sorteando a los equipos de patrullaje de soldados con armadura roja y negra, subió la pequeña ladera de tierra y, tras pasar junto a una docena de guardias de Inmaculados, finalmente se detuvo frente a una tienda aún más hermosa y esperó. ¿De dónde demonios ha salido este pez gordo? Al observar el pequeño campamento, impecablemente organizado y reparado, frente a él, el jefe de la aldea no pudo evitar una pizca de asombro en su rostro. La enorme tienda del centro era casi tan grande como dos de sus casas. Observando la exquisita tela estampada, las esculturas de bronce decoradas en las esquinas, e incluso la puerta estaba decorada con una gasa finísima, que no solo impedía el paso de la gente, sino que también dejaba pasar el aire. Sintió que esta tienda valía casi más que toda su aldea, por no hablar de las muchas tiendas pequeñas igualmente hermosas que la rodeaban. Si viviera allí, no sabría lo cómodo que estaría.
Al observar la escena frente a él, el anciano ya había comenzado a imaginar lo magnífico y dorado que debía ser el interior, pero después de que el sirviente lo llamó y le permitió entrar, vio una escena completamente diferente. Escuché que querías verme. Tras recorrer las capas de velos y esperar a que se desvanecieran por completo, la primera persona que vio fue un joven no mucho mayor que su nieto. Llevaba una chaqueta de cuero que parecía exquisitamente confeccionada. Bajo la luz brillante, cada vez que la otra persona se movía, podía ver un destello de luz. Al observar con atención, descubrió que estaba enterrado con hilos de oro. Mirando a su alrededor, movió ligeramente la cabeza y vio una escena completamente distinta a la que había imaginado. No era tan magnífica como la había imaginado. En cambio, era un poco más sencilla que el exterior. En toda la tienda, solo había una mesa larga, unas pocas sillas y algunos mostradores toscamente hechos, cuidadosamente dispuestos alrededor de 4 gruesos pilares. Al mirar al suelo, había una alfombra larga, lo único visible. Parecía lana al pisarla, pero la lana era más larga. No pudo adivinar qué era. Volvió la mirada hacia el joven, con una expresión algo contenida. Señor, saludó, sin importarle en absoluto que la otra persona fuera mucho más joven que él. Alvin ordenó que alguien le trajera una silla, y los demás solo podían permanecer de pie, pero no importaba y ya estaban acostumbrados a ello. Tras servir la copa de vino, Beric, aterrorizado, dio las gracias apresuradamente. Con una mirada indiferente, le explicó a Iván el propósito de su visita. Señor, no, amo, que los 7 dioses lo bendigan. Habló con cautela y, al ver que la otra parte se veía bien, se atrevió a continuar con sus exigencias, incluyendo preguntar si se establecerían allí y qué planes tenían para los habitantes de los alrededores. Y lo más importante, realmente esperaba rescatar a las cabras de su aldea, aunque solo fuera una parte. Señor, este es todo el dinero que tenemos, por favor, acepte. Esparció el dinero sobre la mesa, lo sostuvo en sus manos y le habló a Alvin con la mayor sinceridad. Su expresión era de la mayor humildad posible, lo que lo tomó por sorpresa. Rápidamente lo consoló. No se preocupe, anciano, por favor, explíqueme qué sucede primero. Al ver la reacción de la otra parte, Alvin estaba un poco confundido, pero la otra parte le contó todo lo que había sucedido antes, incluido todo el proceso de robo de las ovejas y el hecho de que solo quedaban 2 monedas de oro, sin contenerse en absoluto. Ahora Alvin comprendió. Preguntó de dónde había sacado tantas cabras, y cuando le preguntaron, dijo que las había comprado. Inesperadamente, el dueño llegó a su puerta y le dijo que el dinero que Zanquian le había dado no era suficiente. Una moneda de oro solo podía comprar 7 ovejas. Pero este hombre se llevó 140 cabras, que era 10 veces la diferencia. Bueno, 140, Iván sintió que algo andaba mal al oír esa cifra. ¿No eran casi 200? ¿Podrían haberlos comprado en otros sitios? Supuso, pero ahora lo más urgente es solucionar la situación actual. Claro que sigue siendo imposible devolverlo. Sin mencionar lo que ya habían comido, el resto se usó para elaborar productos lácteos que enriquecerían su dieta. Para el queso y la mantequilla, solo estaba dispuesto a añadir 12 monedas de oro a las 2 originales y darles unas cuantas fanegas de trigo para que compraran otra tanda en otro lugar o dividieran el dinero. En fin, no tenía control sobre ello, pero el asunto estaba zanjado, dijo. Parecía justo, incluso mejor de lo que Beric había pensado antes, pero creía haber conocido a un hombre bueno y razonable, pero no esperaba que la otra parte fuera tan codiciosa como los demás nobles. Dijo cosas bonitas, pero aún así se llevó muchas ovejas gratis. Además, las ovejas estaban a punto de parir, y no mucha gente estaría dispuesta a venderlas. Incluso con tan poco dinero, seguía sintiéndose ofendido. Pero al final, accedió, pues temía que su regateo incomodara al amo. ¿Quién sabe si estos nobles los matarán directamente? Conoce demasiado bien a esos poderosos de la ciudad. Tras agradecerles repetidamente, continuó con las 2 primeras preguntas. En cuanto al primero, Alvin, naturalmente, expresó su afirmación, pero en cuanto al segundo, se sentía un poco inseguro. Él y sus compañeros originalmente querían encontrar un lugar seguro donde vivir, y no habían pensado mucho en otras cosas. Pero ahora que la otra parte estaba aquí, sería un poco irrazonable no pensar más en ello. Caminaron hacia el oeste unos 16 kilómetros. Había extensas llanuras a lo largo del camino. Era temporada de lluvias y el suelo estaba cubierto de verde. Lin Jie, junto con 4 jinetes y 10 inmaculados, siguió el camino recorrido por los transeúntes, inspeccionando la situación circundante.
Tras un mes de cerco y represión, los numerosos ladrones y bandidos que originalmente se encontraban dispersos por el desierto ya habían sido capturados o abatidos. En cuanto al trato con los cautivos, todos seguían las costumbres locales. Salvo los ancianos y débiles, que eran vendidos como esclavos para ganar dinero extra, los jóvenes y fuertes restantes eran encadenados y enviados a la construcción para talar árboles y extraer minerales, asumiendo la mano de obra barata básica. Si se vuelve a contar, hay mucha gente, un total de 200 hombres fuertes y una docena de aldeanas pobres que fueron capturadas por ellos para obtener placer sexual, además del oro y la plata que habían saqueado durante quién sabe cuántos años. No esperaban que, tras años de duro trabajo, terminaran obteniendo beneficios, forasteros como ellos. Sin embargo, a diferencia de los errores del juego, en realidad, una vez que los bandidos desaparecen, todo se acaba. Lin Jie y su grupo han recorrido un largo camino, pero no hay ni un solo ladrón. Esto le hace reflexionar sobre si debería hablar de desarrollo sostenible y permitir que todos luchen contra menos bandidos y mantengan a la familia durante más tiempo. Pero tras pensarlo bien, desistió de esa estúpida sugerencia. Al fin y al cabo, reprimir a los bandidos sería sin duda una situación en la que todos saldrían ganando. Incluso con su razonamiento mediocre, sabría que estabilizar la producción traería más beneficios que robarles. Señor, ¿cuánto tiempo tendremos que caminar? Dolly seguía a Lin Jie todo el tiempo, montada en un pony castaño y cargando una gran bolsa con artículos. En ese momento, sintió un ligero dolor en las nalgas y le pidió su opinión al maestro, pero el niño no se atrevió a explicarle su situación con claridad. Lin Jie dijo con calma que podían regresar después de dar una vuelta en círculo, y también recordó dibujar un mapa del área circundante como le pidió Alvin. Caminaron un rato hasta que vieron aparecer un pequeño lago en la pradera. Lin Jie ordenó a todos que se prepararan para descansar. La larga marcha con armadura los había hecho sentir acalorados e incómodos. Al ver tan buen lugar, se quitaron los cascos, se abanicaron la frente sudorosa, se sentaron, comieron la comida seca que trajeron, bebieron cerveza y conversaron entre ellos. Dolly sacó un pergamino de su mochila, junto con una pluma de caña afilada y tinta, y se los entregó a Lin Jie. Sin embargo, el otro se rascó la cabeza y sacó un palo de madera con carbón de su mochila. Se agachó y registró lo que vieron y oyeron por el camino. Sin embargo, salvo 3 pequeños pueblos dignos de mención, la llanura no era más que hierba y árboles dispersos que ni siquiera podían formar un bosque. Realmente no sabía si debía registrarlos o no. Podría simplemente hacer unas cuantas marcas adicionales junto al estrecho sendero y listo. Dolly, dime, sería fantástico encontrar una mina de oro aquí. Al contemplar las vastas llanuras y colinas que casi se extendían hasta el horizonte, Lin Jie no pudo evitar suspirar. Siendo sinceros, el lugar elegido ya no parecía tan bueno. Si pudieran vivir en una montaña de oro como los Lannister, no tendrían que preocuparse por sus vidas. Sin embargo, el chico a su lado obviamente no podía entender una palabra tan nueva. ¿Una montaña hecha de oro? Me temo que solo existe en sueños, pensó para sus adentros, parpadeó, miró al adulto frente a él, sin saber qué decir. Tal vez deberíamos seguir adelante, señor. Lo dijo a regañadientes, lo que hizo reír de nuevo a Lin Jie. Sería genial si fuera así de fácil, pero quién sabe, la suerte a veces es como una madre biológica y a veces como una madrastra. Viendo su situación hasta ahora, la diosa de la suerte está más cerca de ellos que su madre biológica. Tras descansar un rato, se levantó y se preparó para seguir explorando hacia el suroeste. Pero antes de que todos subieran a sus caballos, el sonido de los cascos de los caballos resonó ante ellos, lo que hizo que el rostro de Lin Jie cambiara de repente. Maldición, podrían ser bandidos, pensó, y ordenó apresuradamente a los soldados que recogieran sus cosas y se prepararan. También ordenó a los inmaculados que se alinearan, observando el desierto a lo lejos con ojos sombríos. Era un equipo de caballería no mucho más pequeño que el que combatían. Tras ver a Lin Jie y a los demás, aminoraron el paso y no dieron señales de atacar. Solo cuando estuvieron lo suficientemente cerca, uno de ellos intervino para defenderlos. Es un placer, señor. Soy Logan, hijo de Lotis y nieto de King. Vestido con una túnica de lino y seda y un turbante, declaró su identidad, luego entregó otra carta y continuó. Les transmito la voluntad de Aegyptus, nuestro líder, el anciano del pueblo Rohirrim y profeta de Madre Loen. Por favor, acéptenla. Lin Jie escuchó el lenguaje valirio puro del hombre, pero mantuvo sus manos en sus brazos y eligió no tomarlo. Ante este visitante inesperado, primero pensó en ello, luego preguntó.
Señor Logan, es Logan, enfatizó la otra parte, obviamente le importaba mucho. Está bien, dijo Lin Hye con calma, entonces, ¿puedo preguntar, ¿nos conocemos? La otra parte se quedó un poco atónita. No esperaba una respuesta tan extraña, pero aún así respondió lentamente a Lin Hye. No lo he visto, señor. Lin Hye estaba muy confundido. Si no lo conocía, ¿cómo lo encontró con tanta precisión? ¿O había algún problema? Pero Logan le dio otra respuesta. En realidad, no buscaba a Lin Hye ni a los demás. Simplemente, quienes buscaba llevaban la misma armadura y el mismo banderín negro, así que deberían estar en el mismo grupo. La respuesta fue simple y cruda, pero Lin Hye sintió que era la verdad. Al mismo tiempo, pensaba en a quién podrían estar buscando. Sin embargo, la otra parte no esperaba algo inesperado. El adulto frente a ellos era analfabeto. Incluso considerando la situación, el contenido del escrito estaba en lengua Hua. Le echaré un vistazo, señor, pero no ahora. Por favor, permítame tomarlo y examinarlo más de cerca cuando regrese. Todavía le importaba mucho este asunto, y al menos no podía pasar vergüenza allí. Sin embargo, la otra parte obviamente no pensó en esto y pensó que Lin Hye los menospreciaba. Insistieron en regresar para entregar su respuesta, así que Lin Hye tuvo que obligarse a abrir la carta y fingir que la leía. Yo, Roina, ahora, sí, será destruido. Maldita sea, solo sabe unas pocas palabras, qué broma. Lin Hye ya estaba maldiciendo en su corazón en ese momento. Estaban a punto de obligarlo a admitir que era ciego, pero su rostro permaneció tranquilo. Guardó el trozo de papel en su manga, con el rostro frío, fingiendo ser severo, no sé a qué te refieres, pero si tu mayor realmente quiere hablar, espero que pueda dar un paso al frente en lugar de ser tan tímido. Los regañó y los acusó de ser falsos, lo que los hizo sonrojar y mirarlo con hostilidad. Finalmente, el líder, que se hacía llamar Logan, respondió primero. No se preocupe, señor, informaremos con la verdad. Al mismo tiempo, creo que los ancianos estarán dispuestos a venir a su campamento para una conversación personal. Se lo prometo. Entrecerró los ojos al final. Sus palabras fueron suficientes para explicar el significado de lo que la otra parte quería expresar. Luego hizo una reverencia, considerada una despedida formal de Lin Hye y los demás, y luego se dio la vuelta y se fue. Estuvo a punto de perder la compostura, dijo Lin Hye con un sudor frío. Creyó haber salvado la vida, pero era realmente vergonzoso ser analfabeto. Y por el tono de esa persona y las pocas palabras que pudo ver, no parecían buenas palabras. Sintió que lo que debería haber dicho no era muy diferente de lo que realmente dijo. Pero para mayor seguridad, abandonó las tareas posteriores y dirigió al equipo de vuelta al campamento, con la intención de dejar que Alvin tradujera primero y luego prepararse para recibir a quien pudiera venir, fuera bueno o malo. Al menos según el conocimiento actual de todos, existen las llanuras de los Andes, las colinas de Terciopelo, las llanuras del sur, los Campos Dorados al sureste, las colinas de Norfolk al este y varias ciudades-estado libres cercanas. Si observamos la distribución del poder, las maniobras políticas e incluso sus respectivos intereses y relaciones de alianza, se revela la complejidad de estas relaciones. Siendo sincero, aunque Alvin ya había estudiado la historia del Sacro Imperio Romano Germánico durante algún tiempo, esta información le resultaba abrumadora. El nivel de abstracción no era menor que el de la Cámara de los Comunes británica. Y viendo lo que pasó entre las dos tribus principales de esta zona, los ándalos y los Roinar, no pudo evitar admirar la enorme mano de George Martin, que realmente era un dolor de cabeza. ¿Por qué hay diferencias tan grandes entre los dos grupos civilizados? Iván se sumió en profundas reflexiones mientras hablaba con Birik, quien afirmaba ser el jefe de una aldea. Durante este tiempo, se enteró de la situación general de la mayoría de los asentamientos de los alrededores. Según el anciano, en un radio de 100 cuadrículas, hay unas 64 aldeas ándalas y 38 aldeas y pueblos Roina, con un total de 120.000 personas viviendo juntas en esta vasta llanura. Lo que más sorprendió a Iván fue que, aunque los ándalos tenían una ventaja numérica absoluta, eran más débiles que el otro bando en general. La razón principal era que, en comparación con los Roinar semi-unificados, los ándalos casi carecían de un líder que los dirigiera, y todas las aldeas se encontraban aisladas del mundo. Salvo alguna unidad temporal ocasional debido a invasiones extranjeras, no tenían ningún interés en la unificación. En contraste, sus compatriotas en la garganta, no, incluso los hombres salvajes fuera de la gran muralla, parecían tan unidos.
Estas palabras casi hicieron que a Alvin se le ocurriera la idea de derrotarlos uno por uno y luego aprovechar la situación para anexarlos a todos, pero, por supuesto, no pudo expresarlo en persona. Mientras bebía con el hombre, quiso seguir sonsacándole información, pero inesperadamente, alguien irrumpió en la tienda. Señor, un soldado se acercó trotando, saludó con cuidado y le susurró algo al oído. La mirada de Iván cambió involuntariamente. Por favor espere un momento, mi invitado, tengo que ir a ocuparme de algo, sonrió. Beric no se atrevió a pensar en nada y dijo descaradamente que era decisión del señor tomarse su tiempo y que podían hablar del resto con calma. Luego se levantó con cuidado y observó cómo se marchaba la otra persona. Él también estaba borracho en ese momento, y quién sabe cuánto tiempo hacía que no bebía un vino tan suave. Afuera, Lin Jie, quien se había quitado la armadura, hojeaba las cartas enviadas por el grupo de jinetes en su tienda. Intentó traducirlas a grandes rasgos, pero dado su bajo nivel de alfabetización, no pudo apreciar la similitud entre el significado y el texto original. Solo pudo ordenar que llamaran a Iván para discutirlo en detalle. Esto es intimidación, justo después de dar el primer vistazo, incluso Iván, que normalmente está tranquilo, estaba furioso, que se joda toda su familia, estos bastardos quieren que seamos esclavos, golpeó la mesa, el sonido fue tan fuerte que casi se desmorona. Después de salvar una copa de vino que estaba casi rota, Lin Jie, que estaba un poco aturdido, se apresuró y preguntó qué había escrito la otra parte para hacer enojar tanto a este tipo. Nos dijeron que nos volviéramos sus perros o nos largáramos, eso es lo que querían decir. La expresión de Iván era feroz. Arrugó la carta y la estrelló contra la mesa. Estos cabrones se toman demasiado en serio. Tras un estallido de maldiciones, tradujo toda la información de la carta para Lin Jie. Según el dueño, el lugar donde se encuentra su grupo pertenece al territorio del pueblo Roina, y su entrada no autorizada es un insulto para estos nativos. También dicen que su gente está saqueando a la gente, robando a la población y haciendo todo tipo de maldades. Pero, como los ancianos eran bondadosos, decidieron no molestarse con el comportamiento ilegal de la multitud por el momento, y también pidieron a los líderes de la raza alienígena que se presentaran y juraran lealtad al Consejo de Ancianos de Loina y pagaran el tributo a tiempo, para que tuvieran la amabilidad de otorgarles tierras y protección a Lin Jie y su grupo. Y si se atreven a negarse, se considerará una declaración de guerra contra la Madre Loen y su pueblo. Tendrán derecho a destruir a Lin Jie y a otros extranjeros, confiscar sus riquezas ilegales y luego convertir a los supervivientes en esclavos y venderlos a otras ciudades-estado para compensar sus pérdidas. La amenaza era totalmente intencionada. Tras escuchar todo, la copa que había sobrevivido en la mano de Lin Jie no pudo escapar de la mala noticia y se hizo añicos. No te apresures. ¿No dijiste que podrían concertar una reunión? Entonces, si de verdad queremos empezar una guerra, tendremos tiempo de prepararnos. Iván finalmente se tranquilizó y le dio su opinión a Lin Jie. Después de todo, nadie podía aceptar tales condiciones. Incluso si la otra parte pidiera una renta por la tierra, aún podían considerarlo. Pero si solo querían que los trataran como perros de inmediato, nadie sabía qué estaban pensando esos bastardos. Simplemente confían en su propia fuerza y en el apoyo de Braavos, un poderoso aliado, para devorarlos y causar repugnancia. En cuanto a invadir el territorio del otro y saquear a la gente, Lin Jie e Iván se quedan aún más atónitos. Vamos, la antigua civilización Loina lleva 800 años destruida, y con esta actitud, merece ser quemada día y noche por Valiria con 300 dragones hace más de 100 años. En resumen, se puede luchar o no, pero definitivamente hay que estar preparado. Los dos conversaron un rato antes de aclarar su división de tareas. Finalmente, Iván intentó contactar a los ándalos para obtener más información de Beric, y al mismo tiempo, poner a prueba la actitud de la otra parte. Si se permitía que esos aldeanos dispersos se unieran a ellos, sería suficiente, aunque solo fuera para distraer la atención de la otra parte. Lin Jie reunió a todos esta noche para discutir si deberían prepararse para la guerra y, si realmente estalla una guerra, qué deberían hacer para obtener el mayor beneficio y minimizar las pérdidas. Papá, la bofetada fue tan fuerte que la gente de alrededor volteó a ver qué pasaba. En medio de la calle, un hombre de negocios gordo y con la cara grasienta tiró de repente al suelo a un niño que estaba detrás de él, gritando al mismo tiempo: «¡Maldito ladrón! ¿Cómo te atreves a robarme mis cosas?», maldijo y le dio una fuerte patada, haciendo que el pobre niño se revolcara de dolor. El comerciante se abalanzó, le abrió la mano al niño y reveló una brillante moneda redonda de oro de pentos.
La levantó en alto para que todos la vieran, demostrando que no mentía, y luego lo pateó varias veces más, haciéndolo temblar de dolor. No, no lo hice, lo recogí. El pequeño Herbie, gravemente herido, estaba llorando en ese momento, vio claramente que el hombre dejó caer una moneda y fue lo suficientemente amable como para ayudarlo a recogerla, pero no esperaba ser incriminado como ladrón. A pesar de su mejor esfuerzo por explicarlo, los transeúntes palidecieron. Los niños carteristas están por todas partes, así que estaban más dispuestos a creerle al comerciante y mostraron asco hacia el pobre niño. Los soldados que patrullaban en las inmediaciones pronto se percataron de la situación y se acercaron para rodear a los dos hombres. Tras comprender la situación, pensaron, como todos los demás, que se trataba de un niño ignorante que quería robar dinero, pero fue descubierto por el dueño. Sin embargo, el asunto no era para tanto. No querían ofender al comerciante ni avergonzar al pobre niño, así que buscaron a alguien que se hiciera cargo. Entonces, uno de ellos encontró a Zhang Qian, quien jugaba a los dados con otros soldados en una taberna a lo lejos. Fatih Wan, que vestía un traje holgado de seda roja y acababa de bailar un buen número, reía alegremente. Sin embargo, al oír a sus subordinados decir que algo había sucedido más adelante, arrojó el dinero que había ganado y dijo que invitaría a los soldados restantes. Luego se levantó y siguió a los patrulleros para ver qué requería su atención. A veces, el destino es maravilloso. Mirando al niño que tenía delante, que parecía haberlo conocido antes, Zhang Qian se palmeó la cabeza y recordó que era el niño del rebaño de ovejas que había recogido la última vez. ¿Pero por qué vino aquí? Señor, ha llegado en el momento justo. Por favor, siga a la vieja costumbre y córtele la mano a este ladronzuelo. Al ver al soldado trayendo gente, el rostro del comerciante cambió de inmediato. Se acercó a ellos con aire adulador, señalando a la gente en el suelo y gritando: «Estas chinches son una verdadera plaga». Maldijo y sugirió convertirlas en esclavas como castigo. La mirada de Zhang Qian se congeló gradualmente al observarlo. Atrajo a una persona a su lado y le preguntó: «Tradúceme, no entiendo el idioma de los pájaros». «Ese es el lenguaje común, señor, pero sé un poco», tradujo apresuradamente el soldado que fue retenido, transmitiendo el significado del comerciante directamente en idioma Hua, a cambio de la liberación de Zhang Qian. Le lanzó una moneda de oro de pentos a la otra parte, queriendo zanjar el asunto. «Pero, señor», quiso decir algo el hombre gordo, pero al instante siguiente se encontró frente a una espada larga. Zhang Qian no quería alargar el asunto. Pidió que alguien ayudara al pobre niño a levantarse y luego lo miró a la cara para confirmar que era uno de los niños que había visto ese día. Sintió aún más curiosidad. «Pregúntale cómo está y si quiere ver a un médico», le pidió al soldado que tenía delante que le ayudara a traducir, y pronto recibió una respuesta. «Está bien, señor», dijo que le agradece su ayuda. El pequeño Herbie, que al principio le tenía mucho miedo a Zhang Qian, se sacudió la tierra del cuerpo y rápidamente hizo una reverencia al noble amo. Pensó que el hombre que robó la oveja definitivamente lo golpearía y luego le cortaría una mano como a una persona común, pero ahora parece que la otra parte no es tan mala. Lo pensó y lo repitió varias veces antes de mostrarle el dedo medio. «Bueno, niño, ten cuidado. No podré controlarte si vuelve a ocurrir. Además, es mejor que no dejes a tus padres». Agitando la mano, Zhang Qian sintió que también tenía la obligación de impedir que el niño corriera por ahí. No había mucha gente en ese lugar desordenado, y si algo sucedía y alguien moría, nadie se daría cuenta, sobre todo porque era un niño tan afortunado. Después de decir eso, llevó a un grupo de soldados de regreso a la taberna, listos para seguir bebiendo toda la noche. Tras escuchar la advertencia, el pequeño Herbie aprendió la lección. Pensó que era la primera vez que salía del pueblo y que nunca se había encontrado con algo así. Si veía a un vecino perder algo en casa, aunque no lo elogiara, al menos estaría agradecido. La gente de afuera es peor que esos nativos de Roy. Corrió de vuelta. Las cosas de los vendedores habían perdido su atractivo. Corrió hacia la zona alta, queriendo encontrar a su abuelo y a su padre. Cuenta la leyenda que hace miles de años, las encarnaciones de los 7 dioses descendieron de las estrellas y coronaron a su primer rey, el legendario rey de las colinas, Ut, y finalmente unificaron a todo el pueblo ándalo. Durante su larga historia, aprendieron la tecnología de fundición de hierro del pueblo Rohina en el sur e intentaron conquistarlos, pero sus intentos finalmente fracasaron debido a la fuerte fuerza nacional del otro lado. Después de eso, la mayoría decidió cruzar el mar, desembarcar en la península de los 5 dedos y emigrar a Poniente, en el oeste.
El pequeño grupo restante, en los años siguientes, se expandió lentamente a la mayoría de las ciudades-estado libres como esclavos, personas libres o con otras identidades, continuando su civilización y linaje. Personas como Beric fueron uno de los ándalos que decidieron quedarse en su tierra natal. Sin embargo, eran invencibles para los Roinar en aquel entonces, e incluso después de la supresión del Imperio Valirio, siguen siendo invencibles ahora. Es realmente lamentable. Queremos vencer a los nativos, señor, dijo, aprovechando el vino, pero los ándalos no se dejan llevar. Añadió. Le diré la verdad, señor, no es que nadie haya pensado antes en unificar a todos los ándalos aquí, pero ¿sabe qué? Beric ofreció una copa de vino para comparar, la sangre era más roja que esta. 7 dioses, si quieren que obedezcan las órdenes de una sola persona, mejor que mueran. Su voz temblaba y parecía llorar. Esos nativos siempre aprovechan la temporada alta de cultivo para saquear y ocupar nuestros pastos. Me sorprende que no podamos expulsar a esos bandidos de Roy a pesar de tener más gente. Esos cabrones prefieren ver cómo roban a su propia gente antes que echar una mano. Solo cuando les roban demasiado, se unen por un corto tiempo. Pero cada vez se limitan a expulsar a los bandidos o a los nativos, y luego regresan a sus pueblos y no vuelven a molestar a los demás. Y esos bandidos de Roina, que dependen del apoyo de Braavos, están superados en número y campan a sus anchas. ¿Qué tienen? Solo tienen la pequeña ayuda alimentaria que les llega de Pentos cada año, y ni siquiera tienen muchas armas. En ese momento, el jefe rompió a llorar. Uno de sus 3 hijos murió a manos de bandidos, y el otro a manos de esos bastardos de Roina. Quería comer su carne y beber su sangre. Si no hubiera tenido una familia numerosa, habría ido a luchar contra ellos hasta la muerte. La comunicación de 2 horas se convirtió en un arrebato emocional unilateral por parte de Beric. Bajo la guía de Iván, lo reveló todo. Quizás pueda convencerlos, pensó el joven de cabello negro y ojos verdes. Ocultó muy bien sus emociones, y mientras trataba de llegar al fondo de las cosas, reveló sus intenciones, plantando una semilla en el corazón de la otra persona. Aunque el poder de combate de los ándalos no era muy alto, y su cohesión era incluso peor que la de los salvajes al otro lado del muro, en el norte, Alvin sabía que era una fantasía derrotarlos con su miserable ejército. Incluso si conquistaban algunas aldeas pequeñas por la fuerza, quién sabía si serían atacados por ambos bandos, tanto por ellos como por los Roina. No estaba seguro de las amenazas de la carta, y mucho menos de tratar con 2 civilizaciones a la vez. Por eso, se sentía más inclinado a sembrar la discordia entre la otra parte y las aldeas y pueblos de Roina, con quienes, para empezar, no se llevaban bien. Como dijeron Lingia y los demás, ¿deberíamos sentarnos en la montaña a ver la pelea de tigres? Recordó que estos proverbios siempre contenían mucha filosofía de vida. Al pensar en que la otra parte siempre mencionaba historias de vez en cuando y recogía lo que valía la pena aprender de ellas, Alvin también se sintió muy beneficiado. Al anochecer, el jefe, que consideró que era hora de irse, se despidió de Iván y rechazó la sugerencia de la otra parte de quedarse. Beric también dijo que debía regresar a la aldea antes del anochecer. De lo contrario, los aldeanos pensarían que le había pasado algo y sería problemático si lo buscaban más tarde. Iván estuvo de acuerdo y luego envió a alguien para escoltarlos fuera del campamento con regalos, junto con algunas monedas de oro como gesto de buena voluntad. Fue una lástima para el pequeño Herbie, quien llegó con prisas cuando varias personas querían irse y fue descubierto por su padre. Incluso lo jaló de las orejas al irse. El niño ni siquiera se atrevió a decirle a su padre que lo habían golpeado, por miedo a hacerlo sentir mal otra vez. Mientras observaba que la otra parte se alejaba, Alvin se frotó los dedos sin darse cuenta, pensando en cómo hacer que la otra parte hiciera las cosas de acuerdo a sus ideas y a las de los demás. Después de regresar a Lingia y discutir con Alwyn, a excepción de unos pocos que todavía estaban eliminando bandidos, el resto de la gente había sido convocada a su tienda. Docenas de velas estaban encendidas alrededor de la larga mesa de roble. Todos se preguntaban por qué celebraban otra reunión. Habían planeado sus planes para el futuro hacía apenas 2 días, así que ¿qué sentido tenía volver a reunirlos? No tenían ni idea y solo podían esperar a que el organizador de la reunión explicara el motivo. Lingie no dejó esperar demasiado a las decenas de personas. Tras despedir a todo el personal irrelevante, excepto a los 4 inmaculados que estaban de guardia, habló lentamente. Solo quiero decirles, amigos, que esto es una prueba, sacó la carta, la señaló y les dijo a todos. Una prueba para ver si realmente podemos afianzarnos en este mundo.
Cuando la carta amenazante apareció frente a tanta gente, después de que Alvin leyera el contenido palabra por palabra, todos estaban furiosos. La ciudad-estado de libre comercio es demasiado poderosa para nosotros, así que decidimos escapar desde el principio. Lin Jie miró a todos y continuó. Pero esta vez, vale la pena intentarlo. Según la información actualmente conocida, hay alrededor de 40.000 personas rohina viviendo cerca de ellos, y según la información proporcionada por el líder Bilik, su organización general es una unión de 5 tribus, cada tribu está dirigida por un anciano, y eventualmente formaron lo que ahora se llama el Consejo de Ancianos Rohina. Si quieren enviar tropas, Alvin y yo calculamos que pueden movilizar a unas 5.000 personas. Lin Jie extendió el mapa que habían dibujado innumerables veces y colocó 3 semillas de roble negro para representar a los posibles enemigos. Aunque esta especulación parezca un poco ilógica en este momento, se ajusta en gran medida a su conocimiento. Este conjunto de cifras parece un poco exagerado en los cálculos de Iván y otros. Según su conjetura, estos tipos solo pueden sacar un tercio como máximo, y el resto es por si acaso. Entonces, probablemente nos enfrentaremos al menos a 3 veces más enemigos. No por ahora, explicó Lin Jie al ver a Rex, que ya se había recuperado por completo, no tienen tiempo para hacer eso en tan poco tiempo. Todos sabemos que la guerra no es cosa de 1 o 2 días, señaló Lin Jie en el mapa. Por ejemplo, aquí, dijo, el asentamiento principal del pueblo rohina está a unos 150 kilómetros de nosotros. Incluso si vamos a caballo todo el camino, tardaremos al menos 3 días. Si queremos reunir un ejército no menor que el nuestro, este tiempo se extenderá a aproximadamente medio mes. Incluyendo el transporte de suministros, incluso si empiezan los preparativos ahora, tomará 2 meses lograr el objetivo. Lo que quiero decirles principalmente es, dijo con una mirada firme, y tras una breve pausa, habló con franqueza. Si de verdad quieren atacarnos, debemos ser capaces de luchar, añadió. Tenemos a los Inmaculados, aunque solo son 700, pero casi se les puede llamar el mejor ejército del mundo. Al mismo tiempo, hay 300 soldados libres completamente armados. Quizás su voluntad de lucha sea débil, pero comparados con los campesinos de por aquí, que ni siquiera tienen muchas piezas de armadura, aún así estoy dispuesto a creerles. A la luz de las velas, Lin Jie habló de sus propias ventajas y explicó las desventajas del oponente. Él e Iván también expresaron su comprensión de la gente de los alrededores. Independientemente de si la otra parte optará por la guerra, al menos ahora, tras escuchar el análisis de ambos, los compañeros restantes también expresaron valentía, y muchos incluso consideraron esta una oportunidad. Si esa gente de Loina lucha contra ellos, ¿podemos anexar a la otra parte con razón y pruebas? Preguntó Wang Wu. Sabía también que la situación financiera de su bando no era especialmente buena. Si se puede obtener riqueza conquistando a otros, ¿no es diferente? Él lo creía, pero Lin Jie e Iván expresaron su oposición. Al menos ahora siguen siendo aliados de Bravos, explicó Iván primero. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente prevención, dijo sin rodeos, y desde luego no podemos ser los primeros en provocar una guerra. Pero si deciden usar la fuerza contra nosotros, Bravos no será tan fácil de controlar. Solo podemos combatirlos o pagar una compensación. En cuanto a si podemos anexarlo, depende de la actitud de las ciudades-estado comerciales circundantes. Explicó las razones específicas para que todos pudieran comprenderlas. Posteriormente, bajo la disposición del personal central como Lin Jie, se hicieron nuevos arreglos para las acciones de todos en los próximos días o incluso meses. Por un lado, enviaron gente a las fortalezas de Rohina para vigilar sus movimientos, y por otro, intentaron, como mencionó Iván, convencer a los ándalos cercanos para que se interpusieran entre ellos y los nativos. Luego, al resto del pueblo se le asignaron nuevas tareas, una a una. Por un instante, toda la tienda militar parecía un pollo con sangre inyectada, lleno de energía. Al día siguiente, con el final de una nueva ronda de reuniones, frente a las amenazas existentes, las órdenes de todos hicieron que todo el campamento entrara instantáneamente en un estado de rápido desarrollo. Se convocó a los comerciantes de lejos. Sin importar cuántos bienes tuvieran, siempre que fueran armaduras, armas, comida y similares, Lin Jie y su equipo comprarían cuanto quisieran, e incluso podrían ofrecer un precio más alto a quienes pudieran seguir abasteciendo. Al mismo tiempo, el aviso de reclutamiento filtrado circuló entre la gente libre y los viajeros de paso. Las generosas condiciones causaron gran revuelo entre los transeúntes.
Con esta estrategia, tanto los negocios dentro del campamento como los proyectos de construcción en los lugares de reunión más alejados se han acelerado considerablemente. A mediados de año, el emplazamiento de la ciudad, que originalmente solo era una base, incluso ha comenzado a tomar vida. Han surgido casi 100 casas, y aunque son productos semiacabados, son suficientes para impactar a la gente ante la aterradora velocidad del proyecto. Esto se debe, naturalmente, a la buena gestión de Iván y su equipo. Aunque no se especializan en ingeniería civil, y confían en su perspicacia y nivel de conocimiento, muy superiores a los de la gente común en este mundo alienígena, optaron por fabricar maquinaria de construcción a gran escala desde el principio en lugar de comenzar la construcción de inmediato. Gracias a la grúa de rodillos gigante, así como a los aserraderos hidráulicos, martillos de forja hidráulicos y otras instalaciones que se construyeron uno tras otro, las personas bajo su mando han alcanzado un nuevo nivel de procesamiento profundo de materiales. Por no mencionar nada más, es una lástima que no haya muchos herreros competentes. Si este martillo hidráulico de forja está equipado con un artesano adecuado, Lin Jie no duda de que él y otros puedan producir armaduras en masa. Pero ahora solo pueden fabricar herramientas, clavos y similares, lo cual le preocupa. Su punto de encuentro se construyó a lo largo del río, con una presa de piedra construida a orillas del caudaloso río pequeño Roan. La parte principal de la ciudad medía 1,2 kilómetros de ancho y 1,7 kilómetros de largo. A primera vista, su vía principal era un camino de grava que se adentraba tierra adentro, además de otras 5 vías de características similares. La forma general era una cuadrícula de 9 cuadrados, completamente rodeada por los cimientos de la muralla de la ciudad en su extremo. Lamentablemente, debido a la capacidad limitada, la mayoría de las casas del proyecto son actualmente de madera. Salvo el fuerte principal en el extremo noroeste, que utiliza piedra por razones de seguridad, el resto de las edificaciones, ya sean residenciales o de otros usos, solo pueden usar troncos en el sur, que son extremadamente simples. Usémoslo así por ahora y cambiémoslo cuando podamos en el futuro. Alvin y los demás, cada vez que veían esta escena, se alegraban con estas palabras. Pero es innegable que el nivel de construcción es realmente bajo. Ni siquiera es tan bueno como el anterior Volantis Manor. Incluso Lin Jie duda un poco sobre si la decisión de priorizar la velocidad e ignorar ligeramente la calidad es correcta. Pero al menos una cosa es segura para ellos, y es que ahora finalmente tienen un lugar al que pueden llamar hogar. Lin Jie sintió una soledad sin precedentes. Los conceptos de tiempo y espacio parecían haber desaparecido. El mundo se sumió en la oscuridad. Flotó en el aire como un bebé, con la conciencia nublada. ¿Qué me pasa? Basándose en su experiencia, Lin Jie sintió como si volviera a soñar. Supuso que, después de todo, no era la primera ni la segunda vez. ¿Pero por qué no hay nada esta vez? Volvió a mirar a su alrededor. Aunque su mente estaba nublada, aún conservaba una conciencia básica de sí mismo. Pero salvo por la oscuridad insondable, todo estaba vacío. No podía respirar, no tenía sentido del tacto ni de la percepción. Parecía que alguien le había apagado todos los sentidos. El silencio lo invadió, e intentó avanzar, retroceder y en todas direcciones, pero de repente, sintió una fuerza descendente, y luego la sensación de ahogarse al cruzar regresó, y Lin Jie cayó. Tras un estallido en esta oscuridad infinita, recuperó la consciencia, y entonces una luz y un calor lo envolvieron. El enorme cambio le dificultó abrir los ojos. Chicos, Lin Jie escuchó una voz en trance. Aunque no estaba en ningún idioma que hubiera escuchado antes, pudo entender su significado con mucha claridad. ¿Es el siguiente? ¿Quién es? Gritó Lin Jie, bajando la cabeza, aunque se sentía impotente ante esa voz. Ya no importa, continuó la otra parte. Lin Jie levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados, buscando la voz. Le pareció ver un ojo. Confundida y un poco asustada, la voz aún no le había respondido formalmente, sino que simplemente se decía a sí misma palabras incomprensibles. Por el Señor Oscuro, fue la última voz que escuchó. Tras su fin, todo volvió a ir al revés. ¿Es el dragón dorado? La otra parte parecía hacerse cada vez más pequeña mientras caía, hasta que su apariencia completa se reveló en la pupila. Los últimos momentos de conciencia de Lin Jie permanecieron aquí. Caliente. Ardiente. Sintió las llamas envolviéndolo, como una serpiente venenosa lamiéndose la lengua, aferrándose a su cuerpo centímetro a centímetro. Está en llamas, vengan a ayudar. El pánico y los gritos continuaron. Lin Jie recobraba la consciencia poco a poco.
De repente, se levantó, miró a su alrededor y descubrió la causa. Tras gritar mierda, se levantó de un salto y se puso los zapatos. Salió del lugar lo más rápido que pudo y corrió hacia la puerta de la tienda. Era tarde en la noche, cuando un incendio repentino arrasó la zona donde se encontraban, desde la tienda de Lin Jie hasta varias tiendas circundantes. El fuego ardía. Presas del pánico, todos se despertaron con el sonido y corrieron de todas partes con cubos de agua para participar en las labores de rescate. Primero, desmonten las tiendas junto a nosotros y creen una zona de aislamiento. Despierten a los que aún duermen, no dejen que se duerman profundamente. Li Shen, quien descubrió el incendio primero, ordenó a los soldados y sirvientes que lo apagaran con urgencia. Habían tenido en cuenta esta situación cuando construyeron el campamento, por lo que no faltaron zanjas para derivar agua en las cercanías. Gente de todas partes vertía cubos de agua sobre el fuego o le echaba arena para intentar taparlo, pero, de alguna manera, el fuego parecía estar embrujado. Cuanta más agua se le echaba, más ardía, conmocionando a quienes lo rodeaban. Maldita sea, amigo, ¿preparaste fuego griego? Li Shen, ocupado apagando el fuego, se topó con Lin Jie tras salir corriendo del fuego. Sin importarle nada más, le preguntó qué había hecho, cómo se desató un incendio tan grande de repente y por qué no se podía apagar. Lin Jie, quien aún estaba en trance, no tenía ni idea de esto. Se tocó la cabeza y se sintió muy incómodo. Sargento, estaba durmiendo y esto me pasó al despertar. De verdad que no sé qué pasó. La otra parte miró a Li Shen con preocupación. Si el líder del escuadrón no le hubiera informado de la situación, Lin Jie jamás habría imaginado que el incendio comenzó en su tienda y luego se agravó. Ahora ha arrasado la mitad del campamento superior y parece agravarse cada vez más. A Li Shen no le importó en absoluto. Lo más importante ahora era apagar el fuego. Al ver que no podía sacarle nada, le pidió a Lin Jie que fuera a la parte trasera del campamento para dirigir la retirada de materiales inflamables, mientras él despertaba uno por uno a los que seguían soñando. Todos, presten atención, el unicornio ha escapado, tengan cuidado. A lo lejos, Lin Jie volvió a oír el grito de Iván. Mientras decía esto, una criatura con aspecto de caballo arrasaba el campamento caótico, haciendo caer a muchos desafortunados. Entonces, alzó sus cascos delanteros en el aire caliente y dejó escapar un rugido. El fuego no se pudo apagar y no fue hasta el mediodía del día siguiente cuando vieron que las llamas de color amarillo anaranjado se hacían cada vez más pequeñas y luego se extinguían por sí solas. Al final, causó daños en 2/3 de los edificios del campamento superior. Si Li Shen y los demás no hubieran excavado la zona de aislamiento a tiempo, el campamento principal, ubicado abajo, podría haber corrido la misma suerte. Al observar el desastre que se desató ante ellos, los pocos que acababan de recuperarse del desastre parecían avergonzados. Iván se preguntó por qué se produjo un incendio repentino, y Lin Jie reflexionó sobre el significado de su sueño. Al menos no tenemos que preocuparnos por mudarnos, pero es una lástima lo de mi ropa. Mirando a todos, Henry sonrió con amargura. Aunque se encontraron con un desastre repentino, tuvieron suerte de que nadie saliera herido. ¿Qué otras pérdidas hubo? El talento es lo más importante, animó al grupo. Luego ordenó a sus hombres que limpiaran el lugar y no consideró reconstruirlo. De todos modos, la fortaleza principal del asentamiento que habían planeado estaba casi terminada para entonces, así que no era imposible seguir construyendo mientras vivían allí. Lin Jie y los demás estuvieron de acuerdo. Solo Iván estaba muy deprimido porque algunos de sus libros no pudieron ser rescatados. El resto de la gente no lo consideró tan lamentable. Las cosas importantes no podían quemarse. Como mucho, podrían encontrar a esos comerciantes para comprar un nuevo lote de suministros. Con esta idea en mente, varias personas volvieron a entrar en las ruinas, con la esperanza de ver si podían encontrar algo útil. Señor, lo siento, estuve fuera anoche y casi no pudo salir. Merezco morir. Dolly, quien ya se había reunido con Lin Jie, ahora tenía la cabeza gacha. Tras enterarse del incendio de anoche, corrió directamente desde el establo cercano, pero llegó justo cuando Lin Jie estaba fuera y luego fue a apagar el fuego en otro lugar en la segunda mitad de la noche. No fue hasta la madrugada que se atrevió a acercarse a Lin Jie, pero se quedó en silencio. Ahora que el maestro no lo regañaba ni nada, el chico se atrevió a disculparse. Con culpa y miedo, estaba dispuesto a aceptar el castigo de este adulto. Después de todo, no había hecho lo que un sirviente debía hacer. Aunque Lin Jie le diera unos cuantos latigazos, no tendría nada que decir.
Sin embargo, Lin Jie ahora estaba lidiando con lo ocurrido en su maldito sueño, y también pensaba si algo les habría pasado a sus dos huevos de dragón. No tenía tiempo para prestarle atención al niño. Tras decirle unas palabras superficiales, los llevó de vuelta a su tienda anterior. Debido a un incendio ocurrido durante la noche, solo quedaba un montón de leña carbonizada. Hasta que él y Dolly excavaron las ruinas y vieron que solo quedaban unas pocas piedras y una cáscara de huevo rota donde estaba la chimenea en su memoria, el corazón de Lin Jie finalmente se desplomó. Maldición, se acabó. Lin Jie casi se desmaya por la escena que tenía delante. Con la ayuda de Dolly, solo pudo mantenerse en pie. Sintió que las lágrimas brotarían en un segundo. Si hubiera sabido que me quemarían vivo, me habría salvado. Se inclinó y sintió que había perdido las ganas de vivir. Pensó que el huevo de dragón estaría a salvo en un incendio tan grande, pero nunca imaginó que la columna caída lo dañaría. Ahora que el huevo ha desaparecido, ¿qué debería hacer? Pero, al instante siguiente, Lin Jie sintió que alguien le tiraba de la ropa. Vete, tu hermano está de mal humor, no causes problemas. Pensó que Duoli quería consolarlo, así que apartó la mano de un manotazo, pero no esperaba que la otra persona lo sujetara con más fuerza. Señor, algo se mueve allí, la voz del chico temblaba y estaba llena de miedo. Se paró junto a Lin Jie, le tomó la mano y señaló otro montón de ruinas cercano. Siguiendo la dirección de su dedo, Lin Jie descubrió que algo parecía salir de debajo de la tierra, con un ligero temblor continuo. Llevó a Dolly con él y continuó cavando. Los dos trabajaron juntos para mover la madera carbonizada de la parte superior y apartar lo que aún no se había quemado. Finalmente, al pie de las ruinas, una pequeña cabeza brillante apareció frente a ellos. Junto a ella, otra cabeza rojiza taladraba el carbón. Era cautelosa y cuidadosa. Al ver a la persona acercarse, emitió un leve silbido y taladró más profundamente. La experiencia de Lin Jie no es un caso aislado. En ese momento, en esta pequeña zona de ruinas, se escuchan constantemente exclamaciones de sorpresa. Con la ayuda de aquellos que querían buscar elementos sobrevivientes, los dragones bebés, que originalmente estaban en forma de huevo, fueron desenterrados del carbón y las cenizas. Azul claro, marrón, caqui, negro y rojo, los agudos chirridos se oían uno tras otro, y ellos se arrastraban y se paraban en lugares altos, batiendo sus alas, como si anunciaran su nacimiento. Joder, Lindsay, Lindsay. ¿Qué demonios es esto? Con una pequeña criatura marrón en la mano, Zhang Qian casi voló para encontrar a Lin Jie. Tenía los ojos muy abiertos y la boca casi se extendía hacia el cielo, lo cual era extremadamente exagerado. Sosteniendo al cachorro en una mano, miró a Lin Jie. De alguna manera, incluso habló incoherentemente. Lin Jie, ¿es cierto? Iván lo acompañó, también sonriendo con entusiasmo. Con un bebé dragón verde arrastrándose sobre su lomo, corrió hacia Lin Jie y estaba a punto de enseñárselo, sin olvidar mirarle los pies y gritar aún más fuerte. Dios mío. ¿Es un infierno hoy o seguimos en un sueño? Incluso Richard, que rara vez aparece, se pellizcaba la cara. En su mano llevaba un bebé dragón rojo oscuro que se parecía a Rex hace unos meses, y tenía las piernas un poco débiles. Henry, que había estado buscando sus pertenencias con Rex, se emocionó tanto cuando vio el huevo azul claro convertido en un pequeño animal azul claro que abrazó el cuello de la persona que estaba a su lado, casi asfixiando al fuerte hombre que acababa de recuperarse. De vuelta en el lugar original, Lin Jie estaba casi atónito. Podría decirse que estaba emocionado, y sus emociones eran tan turbulentas como el mar. Sin embargo, al contemplar las maravillosas vistas que lo rodeaban, sintió que su cerebro estaba a punto de colapsar. ¿Así que los huevos de dragón pueden eclosionar de repente? Estaba muy confundido después de leer la trama con atención. Aunque existía el precedente de Rex, ahora había casi 20 dragoncitos. ¿Qué significaría si lo dejaba así? Lágrima tocó suavemente a la pequeña criatura a sus pies, que a su vez le mordió el dedo con precaución y le dejó una marca superficial. Las escamas doradas resplandecían bajo el sol abrasador del mediodía, dos pequeños cuernos se extendían a lo largo de la cabeza, y las alas aún lucían un ligero tono rosado. Sus ojos cristalinos miraban fijamente al gigante que tenía frente a él. Tras varios intentos de ataque, el joven dragón se rindió y se giró para afilar sus garras, observando su entorno, batiendo las alas y estirándose con comodidad. Iván, que acababa de pasar de la pérdida a la emoción, recuperó rápidamente el sentido. Con un látigo, se dio la vuelta y le pidió a Pulga Negra que movilizara a un tercio de los Inmaculados para rodear el campamento en 3 capas, por dentro y por fuera.
Imposible. Si solo fueran uno o dos, estaría bien. Pero si alguien con segundas intenciones supiera la aparición de estos dragoncitos, no sabría qué clase de tormenta sangrienta se desataría. Al menos antes de que tengan la fuerza para luchar contra los enemigos que les rodean, este asunto no debe revelarse ni un poco. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que cayera la noche, todos se trasladaron al pueblo inacabado que no estaba muy lejos, con algunos soldados y sirvientes siguiéndolos, en nombre de la mudanza. La construcción de la muralla de la ciudad aún no había comenzado, y las casas residenciales temporales solo se habían completado parcialmente, pero la fortaleza preparada específicamente para ellas en la esquina suroeste estaba completa en un cuarto. Fueron necesarios 4 meses y el trabajo duro de casi 1000 personas y, con la ayuda de la maquinaria de construcción que inventaron, este castillo, que se utiliza principalmente para vivir, ahora ha tomado vida. La muralla más exterior está prácticamente terminada, y con el pequeño jardín del medio como punto de partida y las enormes torres que lo rodean, aunque más de la mitad todavía está en un estado semiacabado, seguramente hay muchas habitaciones en las que se puede vivir. Entrando por la puerta principal y caminando por el amplio camino empedrado del punto de partida, llegará al castillo principal, frente a la puerta de la ciudad. Un salón ligeramente espacioso aparecerá ante todos. Aunque aún se encontraba en mal estado y sin decoración, siguiendo las instrucciones iniciales de todos, el sirviente trasladó muchos muebles a la habitación, prácticamente terminada. Desde allí, los 2 pisos superiores podrían utilizarse como residencia para Lingia y los demás. Confiando en su sólido nivel de conocimientos modernos, agregaron calefacción, conservación de agua y un sistema de túneles para escapar fácilmente al castillo, lo que hizo que el entorno de vida en general fuera aún mejor. Dirigiéndose al interior del castillo principal, el pasaje de la torre al este conduce directamente a un pequeño muelle a orillas del río Little Roine. Construido a lo largo del río, el sistema de drenaje del castillo incluso fue elogiado por Lingia y otros. Al mismo tiempo, las habitaciones terminadas cuentan con baños independientes, lo cual es mejor que el de muchos pequeños nobles de la misma época. Es solo que el plazo de construcción es demasiado corto y la inversión es limitada. No sabemos cómo será la situación una vez que esté completamente terminada. Pero por ahora, están bastante satisfechos con esta nueva casa. Como la mitad de las propiedades familiares fueron enviadas al castillo bajo la protección de los soldados, básicamente anunció la entrada completa de Iván y los otros. El resto de las tropas se ubicó en 2 campamentos temporales en el sur. Durante el entrenamiento, también se encargaban de supervisar los proyectos de ingeniería de la ciudad y de vigilar a los ladrones y bandidos capturados para realizar trabajos forzados. La presión laboral era casi máxima. Afortunadamente, Lingia y sus hombres ocasionalmente enviaban obsequios para recompensar a estos soldados, lo que les levantaba la moral. En cuanto al camping donde vivíamos originalmente, no hubo ningún cambio, excepto que la zona superior se volvió mucho más tranquila debido a la mudanza. Allí se congregaron aún mayoritariamente los vendedores, viajeros y artesanos restantes, convirtiéndose en el área central de este lugar. Tal vez después de que la ciudad esté completamente terminada en el futuro, Lingia y su equipo los trasladarán gradualmente, pero por ahora, es más práctico dejar que se desarrollen libremente. Los campamentos madereros del sur, los pueblos emergentes junto al río, los prósperos mercados a lo lejos y las canteras más al norte. 4 meses después de la llegada de todos a esta zona salvaje, nadie esperaba que se reuniera tanta gente. Al contemplar las estrellas de luz que iluminaban la tierra, de repente se llenó de emoción este valle, originalmente tranquilo y vacío. Después de ingresar al castillo, Lingia fue conducido por un sirviente a vivir en la habitación preparada para él. Un dormitorio pequeño, cuadrado y vacío, sin nada más que una cama grande, un escritorio y algunos armarios. Las ventanas no son grandes, pero hay muchas. Están hechas de paneles de madera con incrustaciones de vitrales terres. Hay 2 en total, una en una pared lateral. Junto a la mesa de madera, la chimenea de piedra ardía con carbón. Sin embargo, era verano y ni siquiera de noche hacía frío, así que la chimenea se volvió inútil. Cuando entró en la habitación, los 2 pequeños detrás de él salieron de la caja de madera que había traído, miraron con curiosidad el nuevo entorno y gradualmente se arrastraron hacia la chimenea mientras jugaban, aparentemente gustándoles mucho este ambiente cálido. Lingia miró a su alrededor, pero desafortunadamente la habitación no era muy grande y entendió todo en un abrir y cerrar de ojos. Después de pedirle al sirviente que le trajera la cena, cerró la puerta y caminó por la habitación, pensando lentamente.
El Señor de las Tinieblas, las palabras que escuchó en el último momento del sueño aún resonaban en su mente. Ahora que algo así había sucedido, hasta un necio podía adivinar la relación entre ellos. Nunca había visto al dragón dorado que aparecía 2 veces seguidas, ni el título de Rey de las Tinieblas en la novela original ni en la serie de televisión. Pero eso sería escandaloso. Pensó. Aunque su viaje en el tiempo y el de los demás también era escandaloso, esto había superado por completo sus expectativas. En cuanto a la trama posterior, Lin Jie no se atrevió a pensar si se desarrollaría linealmente. Se podría decir que el efecto mariposa provocado por su viaje en el tiempo se está haciendo cada vez más grande. Primero, Gillian Lannister, que no había existido, volvió a la vida, y ahora hay un grupo de dragones que no aparecerá hasta más de 10 años después. Ocurrieron tantos eventos inesperados a la vez, y a excepción del cometa rojo que aún no había aparecido, realmente no podía pensar en ningún otro desarrollo de la trama que no fuera afectado completamente por ellos. Llamaron a la puerta de repente. Sentado en una silla, calentándose junto al fuego, y observando a los 2 dragones jóvenes peleando por la comida, Lin Jie tenía la mente ocupada. Al oír el sonido, se levantó, se acercó, entreabrió la puerta, vio quién venía y fue a saludarlo. Una pequeña cabeza verde claro apareció primero, seguida por la persona que la seguía, cargando algunos libros. Iván, con una túnica holgada y el cabello castaño y rizado y despeinado, entró en la habitación y cerró la puerta al instante, bloqueándola herméticamente. Ya me encargué de todos los sirvientes por hoy, pero también maté en secreto a algunos mercenarios que vi. Creo que no debería ser un gran problema. Dejando al joven dragón a un lado, se sirvió una copa de vino y se sentó en la silla frente a la mesa. Tras escuchar lo que dijo la otra parte, la expresión de Lin Jie se volvió inusualmente tranquila. No respondió ni miró el fuego a su lado. Después de un largo rato, preguntó: ¿Qué hay del dragón? Sí, sé que es extraño, pero, dijo Iván con voz suave, e hizo una larga pausa. Pero esto no es lo único extraño que hemos encontrado, dijo con franqueza. Los huevos de dragón de Rex han eclosionado, por lo que esta situación no es inesperada, debes ser consciente de ello. No lo sé, pensó Lin Jie. Nunca le había contado a Arie su sueño de la noche anterior ni los anteriores. Quizás había alguna conexión entre ellos, pero no tenía forma de determinar si era un sueño o algo más. ¡Bum! En algún momento, un trueno repentino rompió el silencio. Unos segundos después, se oyeron gotas de lluvia caer por la ventana. Iván se levantó y echó un vistazo, luego se giró, levantó la mano y cogió una salchicha de la mesa como refrigerio de medianoche. Por cierto, ¿es esto lo que viniste a decirme, amigo mío? Lin Jie dudó. Iván, naturalmente, lo negó. Sacó uno de los libros que traía, abrió una página, lo colocó frente a la otra persona y señaló. Leí algunos registros sobre el cuerno del dragón y pensé que tú también deberías echarle un vistazo. La ilustración de un cuerno negro largo y curvo, decorado con oro y plata y grabado con runas especiales, apareció ante los ojos de Lin Jie. No había muchas palabras en esta página. Después de todo, la pintura por sí sola ocupaba la mayor parte. El idioma valirio ya había sido densamente anotado por Aben en ese momento, principalmente en inglés, con algunos caracteres chinos, que deberían contener la información más importante. Lin Jie leyó algunas palabras clave. Alma ardiente, sangre y fuego, sangre por fuego, fuego por sangre, oro rojo. Aparecieron largas secciones con elementos desconocidos. Le costó leerlo y le resultó difícil comprenderlo. Coincide un poco con la información de un tal Euron en la obra original, pensó Lin Jie. Recordó que en la obra original, debería estar la descripción del 5.º volumen. El sonido del cuerno del dragón es como el rugido de miles de almas, y los huesos de quienes lo oyen parecen arder, y las llamas abrasadoras queman la carne y la sangre de las personas desde dentro. Cuando el cuerno deja de sonar, una fina columna de humo se eleva desde el aire y la persona que lo toca queda cubierta de ampollas y sangra, y poco después muere. No hemos encontrado ninguno en las ruinas de Valiria, continuó Iván, así que no tenemos ni idea de cómo controlar a los dragones. Y según los registros de aquí, un cuerno debería poder controlar a varios dragones, lo que me hace sospechar que debería estar relacionado con la magia. ¿Cómo explicas entonces la existencia de la familia Targaryen? Preguntó Lin Jie. Al menos antes de Aegon III Targaryen, no existía ninguna mención escrita de que usaran este objeto para controlar dragones, y solo se puede ver en documentos antiguos. La última vez que apareció fue cuando un rey pirata entró en las ruinas de Valiria más de 10 años después.
Así que aún queda por debatir si es realmente necesario o no. Hechizo, dijo Iván. Se menciona en el libro que los antiguos valirios controlaban a los dragones con hechizos y cuernos de dragón. El cuerno de dragón llama al dragón, y el hechizo se utiliza para controlar al dragón. ¿El hechizo está en alto valirio? Lin Jie sintió que tenía algo más en qué pensar. Por cierto, ¿qué aprendieron en Volantis? ¿En dialecto valirio? No estoy seguro de eso, dijo Alvin un poco decepcionado, pero el joven dragón respondió a algunas palabras del idioma Wa que conocía. En cuanto al resto, no las intentó mucho. Toc, 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 llamaron de nuevo a la puerta. Lin Jie sintió que parecía haber demasiados invitados esa noche. Joder, tío, hoy hace un día de puta madre. ¿No lo sabes? Esta cosa puede comerse 2 brazos de un bocado. Dios mío, puede comer más que yo. En cuanto entró por la puerta, la boca de Zhang Qian era como un motor incansable. Sosteniendo a su cría de dragón recién nacida, miró a Lin Jie con honestidad. Miró a Iván y también lo saludó. Tomó 2 panecillos de la mesa, pero seguía sin parar. ¡Qué suerte tengo hoy! Pensé que no había esperanza, pero todos los huevos se incubaron en el fuego. ¿No es extraño? Zhang Qian parecía demasiado emocionado y no dejaba de sonreír mientras se burlaba de la pequeña bestia. Sin embargo, sus palabras les sonaron a broma y no tenían ningún sentido práctico. Sé que estoy feliz, pero ¿por qué vienes aquí tan tarde a hablar de esto? Lin Jie se quedó sin palabras. ¿Acaso lo trataron como una sala de chat? Zhang Qian no estuvo de acuerdo. Mira lo que dijiste. No puedes venir aunque no haya nada que hacer. No me tratas como a un hermano, ¿verdad? Le dio una palmadita a Lin Jie en el hombro, sacó una libretita y continuó. Solo vine a preguntarles si hay alguna precaución para criar a este chico. ¿Qué darle de comer, qué beber y si sacarlo a pasear? ¡Qué bien! Todavía no he probado el deslizamiento del dragón. Al oír esto, Iván, que estaba a su lado, no pudo evitar sonreír. Ahora tiene mucho material y puede estudiarlo con atención. Especialmente en cuanto a cómo controlar al dragón, mientras el pequeño acaba de salir del cascarón, aún podemos dejarlo jugar con seguridad. Me temo que después de unos años, cuando crezca, ya no tendremos esa oportunidad. Lin Jie no dijo nada, pero tras pensarlo, lo conversó con ellos y planeó escribir unos folletos sobre la crianza de dragones en los próximos 2 días y distribuirlos al resto de la gente. Al fin y al cabo, son los únicos con algo de sentido común en este aspecto, y sería bueno que otros no los criaran como mascotas. Por cierto, ¿qué pasó con el dragón de Rex? Pensando en ello, Lin Jie lo mencionó. En los últimos meses, Iván solía visitar la tienda de la otra parte para observar, así que, como era de esperar, sabía mucho. Respondió con decisión. T-Rex. Su pequeño ahora es casi tan grande como un perro grande. Es muy fuerte y hermoso, pero tiene mal carácter y no le obedece mucho. ¿Puede escupir fuego? Lin Jie parpadeó, con curiosidad. No esperaba que creciera tan lento. Ha pasado casi medio año, y solo es así de grande. Pero si no ves la serie, también es razonable, pensó. Al menos en la novela original, el escritorio de la madre dragón era del tamaño de un elefante al final del libro, no como en la serie de televisión, donde le inyectaban hormonas. Te habría rociado antes. Iván entrecerró los ojos al oír la pregunta. ¿De verdad este tipo nunca visitó a Rex, o no vio la trama? Cuando el gato de la mesa creciera, podría rociarte. ¿Qué demonios? Pero volvió la mirada hacia el bebé dragón que acababa de conseguir hoy. En ese momento, competía con los 2 de Lin Jie por la barbacoa, y se peleaban de vez en cuando. Sus alas batían a toda velocidad, levantando mucho polvo. Esperar tomaría un tiempo. Calculó que podría escupir fuego en unos pocos días. El sol salió con estruendo. Los artesanos y esclavos no se atrevieron a levantarse hasta el mediodía. Llegaron temprano a las obras y comenzaron a trabajar bajo la supervisión de los supervisores, sudando la gota gorda por la construcción de la nueva ciudad. Entre el tintineo y el estruendo, los canteros golpeaban las rocas desde lejos dándoles la forma adecuada para facilitar su integración en la pared. A lo lejos, los carpinteros cortaban tablas de madera y perforaban los troncos, tanto para hacer vigas para la casa como para tallar muebles para sus dueños. Los más trabajadores entre ellos eran los bandidos, capturados por la multitud y obligados a realizar trabajos forzados. No solo tenían que realizar los trabajos más sucios y agotadores bajo un sol abrasador, sino que también eran golpeados a menudo por los supervisores por negligencia. Aunque lloraban y suplicaban clemencia, no la recibían.
Disculpe, señorita, según el progreso actual, las 20.000 monedas de oro que reservó parecen estar un poco ajustadas. Bajo una sencilla carpa al aire libre en una obra de la ciudad, un hombre calvo y barbudo le explicaba a la joven a su lado. Señalando el sencillo plano que tenía delante, gesticulaba constantemente para indicar cuánto material se necesitaba y cuánta cimentación había que colocar. Incluso con el toldo bloqueando el sol, el hombre seguía sudando profusamente y parecía muy trabajador. En cuanto a Henry, solo llevaba un sencillo vestido de gasa hueca y una pieza de seda por fuera. No tenía tanto calor ni estaba tan incómoda como la otra persona, pero aún así necesitaba que los dos sirvientes detrás de ella la abanicaran con una brisa para sentirse más cómoda. El sol después de la lluvia era sorprendentemente grande. Al observar la ola de calor afuera, sintió que su sentido común se ponía a prueba. Nunca he visto tanto calor después de la lluvia como antes, pensó Henry. Sin embargo, como el castillo principal a lo lejos era de piedra, la habitación estaba tan fría como un refrigerador. ¿No sé qué le pasó al pequeño cuando no estoy? Preguntó la niña, preocupada. Sí, lo sé, señor. Así que solo necesitamos su ayuda para terminar la construcción de la fortaleza y la muralla primero. En cuanto a lo demás, no lo considere ahora. No supo cuántas veces tuvo que explicárselo para que la otra parte comprendiera sus necesidades. Pero la otra parte seguía terca y simplemente dijo que, de ser así, el trabajo de acabado posterior sería difícil. Aunque la mayoría de los trabajadores empleados eran esclavos, para garantizar la calidad del proyecto, tendrían que añadir 30.000 monedas de oro a la cantidad original. Si tuviera 50.000 monedas de oro, ¿estaría discutiendo esto con ustedes? La chica los miró con desprecio. Apenas podían reunir 5.000. Si querían mantener la escala actual de construcción, tendrían que vender su propiedad. Bueno, un dragón debería poder venderse por mucho dinero, pensó Henry por alguna razón. Al instante siguiente, negó con la cabeza y descartó esa estúpida idea. Pensó que debería tener una buena charla con esos chicos. Después de todo, solo era contable y le sería muy difícil encontrar dinero. Mi señor, Kesa. Sí, Daor. No, Kirimbose, no Kirimbosiov, y Kuptenkos en Gozo y Grasis. Ha leído mal esta frase, mi señor. Mirando el libro de lingüística que tenía delante, casi tan grueso como la palma de su mano, Lin Jie nunca había imaginado que aprender sería tan difícil como ahora. Además de los sonidos flexurales extremadamente complicados, también tenía que aprender a escribir caracteres desde cero. En ese momento, estaba realmente abrumado. ¿Son tan grandes las diferencias entre las lenguas valirias? Tras un buen rato de lectura, seguía leyendo con dificultad. Sintiéndose demasiado incómodo, se giró para mirar al hombre de mediana edad que estaba a su lado y le hizo preguntas extracurriculares. En cuanto a este evidente acto de deserción, el estudiante de Res, Leander O'Connor, que solo hacía el trabajo por dinero, prefirió seguir los deseos de su jefe, porque de todos modos recibiría el mismo salario. Sí, mi señor, ya sabe, incluso antes de la maldición, el idioma valirio en distintos lugares se volvió diferente debido a los diferentes entornos, dijo. Ahora, se debe aún más a la guerra u otras razones. Distintas regiones han absorbido distintas poblaciones, incluyendo sus lenguas, por supuesto. Y no hay muchas ciudades-estado como nuestra Lis que aún conserven la pureza de sangre valiria. Hablaba con un acento claramente diferente al de los demás. Su expresión parecía particularmente arrogante al hablar de estos temas. Y, tal como dijo, este erudito también tenía el pelo largo, plateado y dorado, pero sus ojos eran azul claro en lugar del típico azul púrpura valirio. Supuso que probablemente también era mestizo. ¿Y el linaje valirio puro? Quizás tengamos que ir al muro negro de Volantis a buscarlo, rió Lin Jie para sus adentros. Todos discutían sobre quién era más puro, pero el dragón nació en manos de estos alienígenas. Podría decirse que fue una broma pesada. Joder, amigo, tienes que encargarte de esto. Estaba durmiendo muy bien y de repente hubo una fuga. ¿Qué tiene de malo? Zhang Qian empujó la puerta y entró directamente, tan despreocupado como siempre. Tomó su ropa mojada y la tiró sobre la mesa, con aspecto extremadamente agraviado. Lin Jie, quien tomó el libro de lingüística al instante, se disgustó de inmediato y lo reprendió. No digo nada, Qiangzi, tú también deberías tener cuidado. Este libro solo alcanza para comprar 20 vacas. ¿A quién puedo culpar si se daña?
No es que fuera intolerante, pero los libros de este lugar destrozado eran tan caros que un solo folleto bastaba para intercambiar por 10 esclavos fuertes, sin mencionar este sobre el idioma Wa avanzado. Las 20 vacas que mencionó seguían siendo una cantidad prudente. Si se intercambiaran por algún otro lugar más lejano, ni siquiera una aldea sería suficiente, lo que demuestra su gran valor. Tras escuchar lo que dijo la otra parte, Fatizan le devolvió la sonrisa, se palmeó la cabeza y se disculpó. Lo siento, tendré más cuidado la próxima vez. Luego volvió al tema. Pero aún tenemos que encontrar a alguien que lo arregle. Si no, verá, el agua se está filtrando y es imposible vivir aquí. Anoche, estaba allí tumbado y pensé que me ahogaba en un sueño. Casi me muero de miedo. No te preocupes, estará listo en unos días. El techo aún no está terminado. Ten paciencia, no llueve todos los días. Lin Jie se quedó sin palabras e intentó persuadirlo por enésima vez. Al fin y al cabo, era un producto semi-acabado. Era lo suficientemente bueno como para vivir en él. ¿Para qué necesitas una bicicleta? Si de verdad no la soportas, mejor arma una tienda de campaña afuera. Al fin y al cabo, ¿no has pasado así los últimos meses? Dicho esto, Zhang Qian no tenía nada que refutar. Sin embargo, tras ver al erudito Res, volvió a interesarse. Bueno, mejor no hablemos de eso. Hablemos de cómo van tus estudios. A ver si has avanzado la mitad que tu padre y yo. Rodeó el cuello de Lin Jie con el brazo, riendo, y ambos volvieron a sentarse a la mesa. Tiraron la ropa que aún estaba empapada, extendieron el libro y empezaron a estudiar juntos. No, maestros, mis mayores, como todos saben, tras una larga interrupción, el erudito sacó una tablilla de piedra grabada con numerosos caracteres y se la señaló. El idioma Wa superior tiene 2 modos de escritura. El estilo común que usamos generalmente y la escritura sagrada utilizada para los sacrificios. Lo que les estoy explicando ahora es el formato correcto del estilo común, entonces ¿por qué no hablamos de los jeroglíficos? Tras escuchar lo que dijo el anciano, Lin Jie recordó el registro que Iván le mostró la noche anterior. Quizás los supuestos jeroglíficos estaban grabados en el cuerno de dragón. Pero el erudito negó con la cabeza al oír eso y no dijo nada más. Simplemente afirmó que él mismo desconocía esa idea, y mucho menos enseñarla a otros. Hay algunos sacerdotes de Ryor que pueden hacerlo. Mencionó que, en lo que respecta al estudio de documentos antiguos, la capacidad de aprendizaje de estos fanáticos es inigualable. Si los adultos están realmente interesados, no es imposible invitar a un sacerdote con el pretexto de construir un templo para el Señor de la Luz. Lin Jie creía que era posible, pero solo tenía que esperar a que esos monjes de túnicas rojas llegaran. Todos sabían que tenían una pasión incansable por difundir la religión, y tal vez podría conocerlos aquí algún día. En cuanto a la construcción de templos, aún era demasiado avanzada para ellos. Incluso si el Rey de la Luz existiera, no le tenía buenos sentimientos. Comparado con el sacrificio humano, la gente de cierto dragón hexagrama parecía mucho más pura. A Zhang Qian no le interesaban estas afirmaciones. Simplemente hojeaba las ilustraciones del libro. Su nivel de alfabetización no era tan bueno como el de Lin Jie, y su nivel actual era solo el de educación prenatal. Por no hablar de leer textos, reconocer los números de página ya era bastante impresionante, aunque los números en idioma Wa no eran tan difíciles. Tras un rato de aprendizaje de caligrafía, antes de que pudieran practicar, un soldado irrumpió repentinamente en la habitación, se inclinó hacia el oído de Lin Jie y dijo algo con ansiedad, lo que le cambió el rostro al instante. Le pidió al erudito O'Connor que terminara primero el trabajo de hoy, tomó la mano de Zhang Qian y salió del fuerte. ¿Cuántas personas se perdieron? Sin importarle lo sucedido, en cuanto entró en el jardín aún inacabado, le preguntó directamente a Rex, quien llevaba allí quién sabe cuánto tiempo. Aunque el otro grupo no se encontraba bien, con un brazo herido y la pierna derecha vendada, reaccionaron como si nada hubiera pasado al ver al visitante. 6 inmaculados resultaron heridos y 2 jinetes fueron alcanzados por flechas, pero se los llevaron para que los atendieran. Íbamos rumbo al este, cuando unos 30 de ellos emergieron repentinamente de entre los arbustos, hicieron tropezar a nuestros caballos al vernos distraídos y se lanzaron hacia adelante con espadas en la mano. Me descuidé un momento y me apuñalaron, y un inmaculado usó su brazo para bloquear una flecha. De lo contrario, no habría podido regresar. ¿Todos con armadura? Sí, ese tipo de armadura que parece escamas de pescado, supongo que no son bandidos comunes, de lo contrario no los habría desafiado, dijo Rex sin rodeos.
Después de escuchar lo que dijo la otra parte, Lin Jie también tuvo una conjetura en su mente. Pero poco después, Iván también llegó apresuradamente desde el castillo. Al ver al herido, le pidió al sirviente que estaba a su lado que llamara a un médico. Estoy bien, no te preocupes. Tras un breve consuelo, Rex le repitió las palabras a Iván exactamente como fueron, lo que sorprendió a la otra parte. El explorador aún no ha regresado, podemos esperar un poco, dijo Lin Jie, de muy buen humor. Se dio la vuelta y condujo a algunas personas de vuelta al salón principal del castillo para que Rex pudiera volver a vendarle la herida y evitar una infección. También pidió a sus hombres que llamaran a algunos hermanos mayores que estaban cerca y se sentó a la larga mesa con Iván, Zhang Qian y los demás, esperando la noticia. El salón no era muy grande. Un espacio de 300 metros cuadrados parecía un poco abarrotado. Lin Jie y otros estaban sentados en la larga mesa del centro, preguntando a Rex más detalles sobre el ataque. Un equipo de solo 30 personas, pero bien equipado con arcos y ballestas, definitivamente no es algo que los bandidos comunes y corrientes puedan permitirse. ¿Tan estúpidos son? ¿Declarar la guerra precipitadamente? ¿Qué sentido tiene? Quizás no sean necesariamente los de Loina. No importa quiénes sean, ya que nos han atacado, debemos contraatacar. Ante las palabras de Iván, Lin Jie tuvo una opinión diferente. Señaló la ubicación mencionada por Rex y otros en el mapa, extendió otro mapa con la distribución de aldeas y pueblos en la zona y les dijo a todos. Según Rex, el lugar más cercano a ese lugar es un punto de encuentro llamado Kaonitan. Como todos saben, el mes pasado enviamos gente a explorar varias aldeas de los alrededores, pero según los informes de los espías de hace algún tiempo, no han tenido traslados de personal a gran escala por el momento, y la información de inteligencia en los próximos días tendrá que esperar al regreso de los exploradores. Entonces, si realmente fue un ataque sorpresa de la gente de Loina, quiero decir, si los espías también están confirmados, enfatizó Lin Jie, bajó la cabeza y continuó. Sugiero que tomemos la iniciativa para atacar. No, esto es demasiado arriesgado, además, no tenemos tanta fuerza militar. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, incluso un radical como Rex sintió que debía tomar la iniciativa para defender en este momento, en lugar de dispersar el ya pequeño número de tropas a un lugar tan lejos del campamento base. Además, mira, señaló el mapa y le dijo directamente a Lin Jie, también hay muchas aldeas y pueblos del pueblo Roina que mencionaste en nuestro sur. ¿Y si también nos atacan? Todo este andar por ahí solo nos perjudicará. Creo que lo que dijo Lin Jie es factible, esta vez fue Iván quien lo interrumpió de nuevo. Comparado con su pánico anterior, ahora dejó que su mente se relajara por completo. Tras pensarlo un momento, optó con decisión por la estrategia más radical. Si realmente son esa gente de Loina, supongamos que están luchando sin declarar la guerra, dijo. Como dijimos antes, nuestra ventaja es que contamos con un ejército de mayor calidad. Si decidimos quedarnos donde estamos, sin un sistema de defensa completo, solo seremos la parte pasiva, lo cual nos perjudica por completo. Pero, cambiando de tema, ante los ojos de todos, Iván hizo una pausa, luego apartó al soldado improvisado del mapa y continuó. Si logramos derrotarlos uno a uno antes de que se unan y traigan la guerra a su territorio, entonces nos convertiremos en la parte activa. ¿Qué dicen esos ándalos? Al oír esto, Lin Jie no pudo evitar frotarse las articulaciones y sacó a relucir otro tema. Todavía recordaba lo que Alvin dijo en ese momento sobre intentar sembrar discordia entre esos tipos y la gente Roina, pero se había olvidado de preguntar sobre el progreso del asunto en los últimos días y no sabía si funcionaría. Pero lo que dijo Iván a continuación fue un jarro de agua fría. Solo se puede decir que tuvo un éxito a medias, dijo la otra parte sin rodeos. Podía notar decepción en sus palabras, pero al pensarlo, tenía sentido. Ambos bandos llevaban tanto tiempo luchando, ¿cuánto podrían cambiar después de solo unos meses? Lin Jie le dio una palmadita en el hombro y le habló para consolarlo. Luego, se dio la vuelta y continuó. Esperemos a que los espías regresen esta noche. Después de todo, no podemos librar una batalla sin estar preparados. Pero si realmente son esos Roy los que se llevan a la gente, debemos prepararnos cuanto antes. Pero dicho esto, al mirar el mapa sobre la mesa, Rex se sintió un poco desanimado. Hasta ayer, solo hemos reclutado 160 nuevos reclutas y los que no han sido eliminados. Contando a los soldados que partieron con nosotros desde Volantis y a los Inmaculados, sin contar a los que custodian la casa, podemos movilizar a un total de 800 personas. ¿De verdad tenemos la capacidad para lidiar con ellos? Tranquilo, hermano.
No quiero que nuestra gente se derrumbe antes de que el enemigo nos alcance. Iván le entregó una copa de vino tinto y le dio una palmadita en el hombro para animarlo, como hizo Lin Jie. Por todos nosotros, dijo, vale la pena intentarlo. ¿Cómo está yendo? En ese momento, en un pequeño pueblo ribereño en la confluencia de Nobus y Ándalos, Veo Mills, quien acababa de participar en una batalla, estaba arrodillado ante un anciano. Incluso al escuchar su pregunta, bajó la cabeza y no se atrevió a mirarlo. Observó el suelo negro, liso como el cristal, bajo sus pies y respondió con cautela. La mitad de los atacantes murieron y muchos extranjeros también deberían haber resultado heridos. ¿No completamente aniquilado? El anciano de barba castaña obviamente no quedó satisfecho con esta respuesta. Pero el hombre frente a él fingió no escucharlo y continuó con calma. De acuerdo con las instrucciones del anciano Aegyptus, es solo una advertencia, señor. Eres un buen perro, Mills, dijo, arrastrando su enorme túnica, y se acercó, estiró sus dedos secos como ramas, levantó la barbilla del otro y lo miró con una mirada penetrante, no olvides para quién estás trabajando. Por supuesto, señor, por la madre de Logan, dijo con calma el hombre de mediana edad, cambiando su actitud anterior y sin rehuir la acción. Al momento siguiente, el anciano se rió. Jajaja, sí, tienes razón, toda la razón, hija mía, todos estamos de acuerdo con madre Logan. Se rió tan fuerte que incluso Logan, que estaba afuera de la pesada puerta de roble, pudo oírlo claramente. No deberías haber venido a verlo, susurró este último después de que Veo Mills salió de la puerta. Entonces, ¿a quién debería acudir? Preguntó la otra parte después de salir de la mansión con Logan. Caminando por la calle embarrada frente a la casa, Logan reflexionó un buen rato, pero no pudo darle una buena respuesta. Al final, solo pudo guardar silencio, suspirando sin parar. El Elder Graham tiene el ejército más grande, y necesitamos su apoyo, dijo Mills en voz baja y angustiada. Aunque sabía que esto contradecía su idea original, tenía que hacerlo por el bien de la madre de Lorne. Malditos extranjeros, pensó, la batalla contra los ándalos mestizos estaba a punto de terminar, pero ahora un gran grupo de ladrones extranjeros irrumpió de repente, se adentró en la tierra donde sus antepasados habían vivido durante generaciones y saqueó el regalo de la madre de Lorne. ¿Cómo no iba a estar furioso? Pero Logan dijo que eso no era lo que le preocupaba. No confío en esa gente de bravos, dijo. No creo que sean tan amables de ayudarnos a lidiar con Pentos. ¿No ves el odio que hay entre ellos, hermano? Preguntó Mills, desconcertado. Además, ambos bandos habían librado varias guerras. Desde cualquier punto de vista, fue una decisión sumamente correcta por parte de los bravos dejar que se establecieran aquí. ¿Cómo podía ser falso? Ante esto, Logan seguía negando con la cabeza. Piensas demasiado bien, hermano mío. Eres demasiado recto y no comprendes las malas intenciones de esos cerdos extranjeros. Si fueras tú, ¿crees que romperías este equilibrio y dejarías que nuestra tribu monopolizara esta zona, solo para convertirte en un obstáculo frente al enemigo? ¿Por qué no? La otra parte seguía sin entender. Sin embargo, por mucho que lo pensara, no encontraba nada malo. Quizás, respondió Logan. Aunque desconocía la verdad, seguía sintiéndose incómodo. Por eso, aún esperaba que su amigo pudiera afrontar estos recientes acontecimientos con cautela. Primero expulsaremos a esos extranjeros, continuó, pero aún espero que no nos apresuremos a tratar con los ándalos.